La historia comienza con nuestro protagonista, Itetsu, un joven amable que en una noche de invierno, mientras va de camino a casa, se encuentra con una tierna gatita humanoide que desea adoptar y llamar Kotetsu, convirtiéndose esta en su fiel compañera, la cual lo empieza a despertar todos los días de una manera muy adorable para que le dé su comida. No sé por qué, pero me recuerda a mi gata. Bueno, a la par que pasa el tiempo, nuestro prota siempre estaba pendiente de que le gustaba y que no, para que estuviera lo más contenta posible. Y así estuvieron por un año hasta que Kotetsu dejó de verse como una niña y tomó la forma de una señorita. ¿Cómo carajos pasó de verse tierno a verse obsceno? Ya que aunque sea medio humana, su metabolismo sigue siendo el de una gata, y por eso creció tan rápido. O sea que es como Raptalia, lo que ha ocasionado muchos nuevos problemas en su relación. Por ejemplo, que ahora cada mañana su ganso madrugue cuando lo va a despertar, pero pese a su cambio de apariencia, quiere seguir viéndola como su linda gatita, y por eso la sigue ayudando todos los días a superar sus temores o debilidades, aunque eso a veces le pueda jugar en contra, como bañarse juntos. Luego, en otro día, cuando va de camino a la universidad, le comenta a su amigo Shindo sobre el problema que tiene con Kotetsu, y este, al escucharlo, le dice que no tenga miedo y que dé el siguiente paso, ya que luego de escucharlo se nota que Kotetsu lo está provocando para que le haga algo no muy cristiano, solo que el prota es muy que diga, inocente. Pero como no quiere tener ese tipo de relación con ella, le propone otra cosa, que consiga novia, ya que así podrá evitar la tentación de tener a Kotetsu casi siempre semidesnuda rondando en su casa. Y si se llega a sentir sola, solo tiene que conseguirle un gato, una solución un tanto complicada si me preguntan, más porque es una gata negra, pero no es que eso sea malo, sino que en este mundo los ven como un símbolo de mala suerte. ¿Por qué? Por negro. Pero bueno, al mismo tiempo aparece su compañera Tachibana, una chica alegre que también tiene un gato llamado Leo, al cual terminó castrando. Pobre Leo. Y es por eso que apenas la ven, Shindo le comenta sobre el problema que tiene Tetsu y que si podrían llevar a Leo con Kotetsu para que expanda su especie. Ya saben a qué me refiero. A lo que esta acepta sin problema, ya que tendría una rival menos para estar al lado de Tetsu. Porque sí, no lo comenté antes, pero Prota es muy popular con las chicas, como casi todo un buen protagonista. Y mientras están hablando sobre cuándo podrá llevarlo, aparece Kotetsu muy arreglada para darle el almuerzo a su dueño. No obstante, aunque parezca una adulta, su forma de hablar y comportarse sigue siendo la de una niña, o para mucho la de un adolescente. Y es por eso que apenas ve a Tachibana muy cerca de su dueño, se pone rabiosa y lo aleja de él. Entonces el prota, en su inocencia, le dice que se calme, todo esto terminará mañana, ya que a partir del viernes comenzarán sus vacaciones de la universidad, despidiéndose de sus compañeros para regresar a casa con Kotetsu. En resumen, volvió a lo mismo. En fin, una vez está en casa, se come la comida que él había preparado, pero mientras lo hace se percata de que está pesca un resfriado, y como no puede faltar al último día de clases, organizan todo lo que pueden para que no tenga nada que hacer mientras va a la universidad. Sin embargo, como el día siguiente aún así le preocupa haberla dejado sola, activa la cámara para mascotas que había instalado para ver cómo se encuentra, y en esas ve cómo toma la ropa sucia que había olvidado y la empieza a oler. Micho, tú no haces eso, ¿no? Y es tanto el impacto que esto causa sobre el prota que apaga la cámara inmediato y empieza a decirle a los compañeros de su clase que tengan un gato varón que le pasen una foto de su gato, ya que una vez vuelve a casa y ve que Kotetsu se siente mejor, le muestra la foto de los machos que consiguió para ella, porque ya va siendo hora de que consiga una pareja. Pero como Kotetsu solo quiere a uno, le revela que en realidad está enamorada de él. O bueno, casi se lo dicen, porque a mitad de su confesión Itetsu la detiene, diciéndole que se equivoca, lo que siente no es amor, solo lo confundió con cariño. Después de todo, aún sigue siendo una niña. Palabras que molestan tanto a Kotetsu que sale huyendo de la casa al decirle que es un idiota. Y aunque la intenta alcanzar, no puede por lo rápida que es. Paralelamente, Kotetsu termina llegando al mismo lugar donde conoció por primera vez a Itetsu. Sin embargo, a esta se le olvidó algo muy importante, y es que aparte de estar en celo, entra a un lugar donde hay muchos gatos callejeros, los cuales van tras ella por su celofurificación.
Sí, ya sé lo que dije, pen. Por otra parte, vemos a Itetsu buscando con desesperación a Kotetsu, pensando si le habrá pasado algo. Lo bueno es que gracias a los mollidos logra encontrarla, pero no los de Kotetsu, sino los mollidos de los gatos que fueron apaleados por ella, ya que el único que puede tocarla es su dueño y nadie más, cayendo este en llanto mientras los gatos aprovechan para huir. No vaya a ser que le dé otro ataque. Al mismo tiempo aparece Itetsu con su manta, disculpándose por lo de antes, y es aquí cuando se pone a pensar qué tipo de persona realmente le gusta, recordando el momento cuando Kotetsu se lo preguntó y se da cuenta que se convirtió en su chica ideal, alguien con buenos sentimientos, adorable y que a la vez actúe como adulta, solo que no se había dado cuenta, o mejor dicho, fingía no darse cuenta. Así que le revelan la verdad a Kotetsu diciendo que también la ama, solo que no sabían si era lo correcto, ya que si vamos al que, sería como su padre, pero como ya está cansado de fingir que no le atrae como mujer, le pregunta si puede perdonarlo por hacerle esperar tanto, a lo que esta le dice que no. Esa no te la esperabas, ¿eh? Ya que es ella quien era feliz a Itetsu a partir de ahora. Sin embargo, no hace falta, porque desde que la conoció siempre lo ha hecho feliz. Pero aún hay un problema que resolver, bueno, un problema para el prota, y es que Kotetsu aún sigue estando en celo, y es por eso que la mañana siguiente intenta hacer que caiga ante sus encantos, pero por muy linda que sea, Itetsu solo le da una nalgada para que se vista. Eso sí, de que algún día cae, pero de momento empezará esta nueva etapa con su tierna y linda novia Kotetsu, y es así como termina esta divertida y cuestionable historia llamada Kotetsu y yo. Y ya saben, si quieren que traiga más one shot como este, no olviden darle like. Además de, claro, apoyar los scans que traducen los capítulos, link en la descripción. Y sin más nada que decir, nos vemos. Chao.